me ha bendecido mucho este tiempo de adoración, de alabanza. Y yo creo que todos, al recordar esa gran fidelidad del Señor, de nuestro Dios, y su gracia abundante, es que nos gozaríamos con esta parábola. Y solamente quiero introducir para ya orar y entrar en nuestro pasaje. Es Lucas 13, 6 al 9, y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Y entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gerardo, en la parte inicial que nos compartía de adoración, habló de esto. ¿Cómo está nuestra vida? Ha terminado un año. Está iniciando otro. Llevamos 6 días. Te recuerdo que llevamos 6 días del año nuevo. Pero ¿cómo estamos viviendo? Me estoy dirigiendo a creyentes, a personas en Cristo, a personas nacidas de nuevo, a personas regeneradas, a hijos de Dios. Imagínate, tienes una vida redimida, comprada por la sangre de Cristo, por lo cual nuestra vida ahora en Cristo es de gran valor y estima para Dios, porque la vida que hoy tenemos es la vida que Cristo nos dio junto con nuestro perdón, con nuestra salvación, con nuestra vida nueva, una vida sobrenatural, una vida en la cual mora Cristo y su Espíritu. No podemos vivir para este mundo, para las cosas meramente terrenales, materiales, que perecen, efímeras. Y por eso, si tienes en mente el pasaje y lo que hemos cantado, su gran fidelidad, es por su fidelidad que Él va a trabajar en nosotros. Dice: la obra que comencé en vosotros, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, es una promesa del Señor. Y también su gracia abundante, y es por su gracia. Muy bien, mis hermanos, vamos a nuestro mensaje. Nuestro mensaje hoy tiene 2 partes. La primera se encuentra en Éxodo 40, versículos 1 y 2. Y este pasaje nos da la base, la plataforma para hablar de la segunda parte, que es en sí el tema central del sermón. Así es que vamos pues a Éxodo 40, 1 y 2. Y leemos, para aquellos que traen sus Biblias y pueden leer abriendo en Éxodo, último capítulo 40, versículos 1 y 2. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Es increíble lo que se encuentra aquí. Primero, que estamos viendo que es el Señor hablando a Moisés. Y cuando el Señor hablaba a Moisés, mandaba, ordenaba, decía: ve y diles. No era otro tono el que el Señor usaba. Ve y ordénales, ve y enséñales, ve y transmíteles, ve y diles, ve y mándales. Así es que está hablando el Señor, habló a Moisés y dijo que el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Me llamó la atención que en la Nueva Traducción Viviente dijera
el texto que levantara el tabernáculo el primer día del año nuevo. Porque ese es el punto que yo quiero compartir. Aunque va a ser un mensaje diferente en el sentido de que siempre hablamos de resoluciones, de buenos propósitos, ¿no es cierto? Y a veces estamos cansados. Estamos cansados de empezar un año así, a ver qué nos van a decir, qué propósitos, qué resoluciones. ¿Y sabes por qué estamos cansados? Porque muchas veces empezamos tratando de hacerlo al inicio del año, pero muy pronto claudicamos, muy pronto fuimos dejándolo de hacer y continuamos el año igual. Y ahora viene otro año nuevo. No es el tema de hoy. Así es que de aquí vamos a sacar algunas enseñanzas, porque Moisés se cuidaba de obedecer las instrucciones de Dios al más mínimo detalle. Y a mí me ha bendecido mucho esto, ver la obediencia de Moisés en estos primeros libros de la Biblia, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, en fin. Ahí está Moisés, y siempre a lo largo de todo este tiempo, años, muchos años, recibiendo palabra del Señor, y dice que Moisés hizo como Jehová le había mandado. Y si bien no entendemos muchas cosas que leemos en el Antiguo Testamento, si entendemos esto sería una gran enseñanza, que aprendamos a obedecer con ese cuidado como tuvo Moisés. Debiéramos de seguir el ejemplo de Moisés, ser minuciosos en nuestra obediencia. Si Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo bien y hazlo completamente. El nuevo año hebreo comenzaría con el levantamiento del tabernáculo. La casa de Dios tiene una demanda prioritaria en el año nuevo, y no digamos como Israel más adelante, cuando regresaron de la cautividad. Ellos dijeron a través del profeta Ageo, los está confrontando, Ageo 1:2, dice: todavía no ha llegado el momento para reconstruir, dice, la casa del Señor. Pero para ellos sí era tiempo, ¿verdad? De arreglarla, de ponerla cómoda, de adornarla, etcétera. Así es que en este año nuevo debemos levantar nuestro tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios descendía para revelar su presencia dentro y sobre el arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo. Cuando empieza un año nuevo debemos procurar servir a Dios mejor que el año anterior. Yo estoy emocionado por empezar este año y tengo el anhelo y la expectativa de vivir mejor para Dios este año, mejor que el año pasado y que el año antepasado. Siempre es algo que es bueno que hagamos. Así es que el tabernáculo se terminó en medio año, fíjate nada más. Cuando los corazones de la gente se dedican seriamente a una buena causa, se puede hacer mucho en poco tiempo. Realmente estos 6 meses, habla de que fue en muy poco tiempo que ellos construyeron y edificaron ese tabernáculo donde Dios moraría, donde Él se revelaría, donde su gloria estaría ahí presente, la Shekinah. Y cuando se presta atención continuamente a los mandamientos de Dios como regla de trabajo, todo se hará bien. Y tanto Moisés como el pueblo aquí lo estaban haciendo así. Así es que vamos a tomar 3 puntos solamente para luego pasar al tema central, que es el pasaje de Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Así es que levanta tu tabernáculo de la consagración para ti, mi hermano,
para ti que eres creyente, para ti que estás en Cristo, para ti hijo, hija de Dios. Levanta el tabernáculo de la consagración. Alguien decía, todo lo que somos y tenemos debe ser levantado delante de Dios si queremos disfrutar de la poderosa llenura del Espíritu Santo. Levantar a Dios, consagrar lo que somos, lo que tenemos, mi vida, mis talentos, mis dones, mis capacidades, todo lo que soy, todo lo que tengo, levantarlo en un acto de consagración. Señor, te consagro mi vida, como dice Pablo en Romanos, para que nuestros miembros, que en otro tiempo antes de Cristo sirvieron al pecado, a la iniquidad, a la injusticia, ahora presentemos nuestros miembros a la justicia. Es la idea. A Dios, son tuyos, Señor, úsalos grande y poderosamente. Así es que muchos creyentes tuvieron caído su tabernáculo de la consagración este año que terminó. Fue un año sin apetito espiritual. Los días que pasaron en la casa de Dios fueron tan pocos que ni siquiera vale la pena recordarlos. O si bien si asististe, a lo mejor no fuiste bendecido, edificado, no tienes un buen recuerdo de una revelación del Señor, de una palabra que te haya bendecido. Espiritualmente hablando, fue un año ordinario, rutinario, sin acción para muchos cristianos. Para otros sí fue un año de conversión. No es el momento para que levantes la mano, pero sería maravilloso saber que aquí el año pasado te convertiste. Sea que hubieras sido un invitado, una nueva persona, o que fueras un congregante y que finalmente el Señor te mostró que necesitabas nacer de nuevo. Pero te convertiste el año 2018. Fue un año tremendo. Tu conversión. Un año de milagros. ¿Quién puede dar testimonio? Nuestro Dios es un Dios amoroso, un Dios grande, es su fidelidad, su gracia es mayor. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Es un Dios de milagros, sigue haciendo milagros. Para muchos fue un año de milagros, un año de sanidades, un año de llenura del Espíritu. Fuiste más cuidadoso, tomaste en cuenta ese mandamiento, porque es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo, es un mandamiento, no una sugerencia, no una opción. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y pasamos por ahí muchas veces, muchos años, y no nos percatamos de que es un mandamiento. Por eso se le ha designado, por así decirlo, a ese texto el mandamiento olvidado. Así es que fue extraordinario, fuera de lo común, para muchos creyentes, lleno de acción, explosivo. Y no es una palabra exagerada, porque de alguna manera en la Biblia, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, habla, cuando menciona el poder, en el griego es dunamis, de donde también deriva la palabra dinamita, que es un explosivo. Oh, cuando Dios obra. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que quiere hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Espera eso, como dijo un siervo del Señor, que él esperaba grandes cosas de Dios, pero que también haría grandes cosas para Dios. También levanta tu tabernáculo del ministerio, aparte del de la consagración. En la obra del Señor hay trabajo para todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Quien no hace nada en la viña del Señor es porque no le gusta trabajar. Los ministerios no llegan porque Elías deje caer su manto y le pidamos una doble porción de su espíritu, aunque no negamos la sucesión ministerial.
lo cual se ilustra en esta situación con Elías y Eliseo. Así es que muchos esperan ministerios regalados, no pagan el precio para ser usados por el Espíritu Santo, esperan que todo sea fácil, como y cuando ellos quieran. Para ellos el ministerio es algo humano y no divino, un puesto dado por el hombre y no directamente por Dios. Tu ministerio, mi hermano, va a ser evaluado por la iglesia en las cosas pequeñas, tales como el trabajo de la iglesia local, asistencia a nuestras reuniones, responsabilidades, consistencia, crecimiento espiritual. Aunque tu ministerio no sea público, Dios también te dice: yo te quiero usar para mi gloria y mi honra de mi nombre. Y no ser un miembro consumista, sino un miembro proveedor. Mi hermano, tienes que comenzar el año nuevo levantando el tabernáculo para Dios. ¿Quieres levantarlo el primer día del mes primero? ¿Quieres que este año no sea como el año pasado? Que sea mejor, que iniciando el año estés levantando ese tabernáculo de la consagración, ese tabernáculo del ministerio. ¿Qué servicios prestaste al Señor, a su iglesia, a los hermanos, a la comunidad? Fuiste redimido por Cristo, tienes una vida de poder dada por Cristo resucitado. Y finalmente levanta tu tabernáculo del avivamiento. Algo que nos debe de sorprender, mis hermanos, es que el primer mandato del Cristo resucitado no fue el de la gran comisión, dado a la iglesia que conocemos muy bien en Mateo 28, 19 y 20, sino el de ir a sentarse hasta ser llenos del poder del Espíritu Santo. Dijo: no se muevan, quédense aquí, no salgan hasta que seáis investidos de poder. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Si algo necesita la iglesia de esta generación es aprender a sentarse delante del Señor, aprender a esperar por sus promesas que en Cristo son sí y en Él son amén, a obedecer la palabra y buscarse llenos del Espíritu Santo. Nos hemos llenado de muchas emociones, pero no del Espíritu Santo. En vez de esperar por el Señor Jesucristo, queremos que Él espere por nosotros. Queremos avivamiento sin meternos en el avivamiento. Mi hermano, el avivamiento ya está sobre y con la iglesia. Llegó en el día de Pentecostés, vino con la visitación del Espíritu Santo, como sabemos, con toda claridad y certeza. Comenzó en el aposento alto. La pregunta es: ¿por qué no estás participando del avivamiento? ¿Por qué estás lejos del fuego del aposento alto? Y con esto en mente, quiero que vayamos a nuestro pasaje central. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Ahora, es algo maravilloso, hermoso. Recuerdan al final del año, cuando iniciamos una serie que le llamamos de Adviento, todos estos temas hermosos del Evangelio que nos anuncian la venida del Mesías, del Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue hermoso y el Señor me permitió tener el privilegio de iniciar esta serie de Adviento con el primer mensaje y algunos más. Luego Gerardo y Mario llegó al final, lo recuerdan.
El sermón del domingo pasado fue el que predicó nuestro hermano Mario. Pero yo quiero que conecten, porque ahí vemos la gran fidelidad de Dios para cumplir todas las profecías predichas acerca de la venida del Cristo, del Hijo de Dios, de quien sería el Salvador del mundo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesucristo, como dijo Pablo, es la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Fuera de Cristo no hay esperanza. No hay esperanza en lo absoluto. No hay una esperanza cierta, verdadera, completa, perfecta, y menos una esperanza eterna que no puede perderse jamás. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que vino a nacer, a hacerse hombre, para luego finalmente ir a la cruz a ofrecerse en sacrificio completo, perfecto por nuestros pecados, para nuestra salvación y para darnos vida eterna y una vida nueva, para luego resucitar al tercer día y ascender después de 40 días, dejando testigos fehacientes, indubitables de su resurrección corporal, y ser recibido en gloria, donde ahora mismo está sentado. Se volvió a sentar Cristo en su trono del cual se había levantado, no aferrándose el ser igual a Dios. Mis hermanos, ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, a quien estamos amando cada día más, cada año más, y no estancándonos, no quedándonos ahí. Así es que con el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión, y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, estamos viendo la gran fidelidad del Señor y su gracia abundante, porque todas estas cosas son por su gracia y misericordia inmerecidas para nosotros. Es cuando Juan dijo que Cristo nos había traído gracia sobre gracia. Todas estas cosas son inmerecidas. No merecíamos que Cristo viniera a nacer, a hacer esta obra, a morir por nosotros. No era su obligación, no tenía que hacerlo. Yo no sé si tú sabes. Así es que es una gracia y misericordia. Pero ahora continúa la gran fidelidad del Señor y su gracia abundante en la presencia de su iglesia que comenzó el día de Pentecostés. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver el principio de la historia, de la expansión del Evangelio, pero ahora a partir de la iglesia en Antioquía. Ya había venido en el aposento alto el Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo, etcétera. Ya conocemos la narración. Inició la iglesia ahí en Jerusalén, con los apóstoles, todos ahí trabajando, ministrando, siendo columnas, Jacobo, Pedro y Juan. Pero entonces, vamos al versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Así es que basado en este hecho, por eso es muy importante, mis hermanos amados, porque basado en cómo la historia de la iglesia se dio, donde hubo una primera etapa donde Jerusalén era la iglesia principal, la iglesia central,
Pedro el apóstol por excelencia, y desde esta mitad de estos 30 años, los próximos 15 años, hubo un camino claro en lo que es el centro de gravedad. Este cambió en lo que fue la fe cristiana, y ahora Antioquía surge como la iglesia central, como el centro de operaciones. Pablo es levantado como el líder principal de la iglesia. Pedro pasa a un segundo término, a un segundo plano en la iglesia. Antioquía, esa iglesia donde comienzan las misiones. Imagínate, por primera vez la extensión del evangelio empieza a salir de toda la región de Palestina, como el Señor lo había dicho, y Gerardo nos dio la cita de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el plan de evangelización que el mismo Señor Jesús estaba dando a su iglesia. Así es que Antioquía, esa iglesia donde comienzan las misiones, que ha de expandir el evangelio por los próximos 15 años más o menos. Así que en este versículo 19, no voy a entrar en todo el pasaje del 19 al 30, texto por texto, sino voy a ir a algunos señalamientos que quiero mencionar de este pasaje. El pasaje es claro de por sí. Así es que en este versículo 19 vemos el primer punto y vemos una persecución de cristianos. Por un lado, planificada por Satanás para mal, pero usada por Dios para bien. Y dice que estos primeros cristianos, no habla de los apóstoles, se quedaron en casa, eran cristianos, eran creyentes, y no se mencionan sus nombres, ninguno de ellos. Ahorita voy a estar haciendo algunos énfasis. Y dice que llegaron hasta Fenicia, lo cual es Líbano. Chipre, hoy es Chipre, es la isla de Chipre, es un país al sur de Turquía, donde precisamente era oriundo Bernabé, que es el que es enviado por la iglesia de Jerusalén para que vaya a ver qué está pasando allá en Antioquía, porque esos primeros cristianos que habían llegado ahí compartiendo a Jesús y el evangelio, como fue en Samaria con Felipe, y enviaron a Pedro y a Juan, ahora envían a Bernabé, un chipriota, hasta Antioquía, al sur de lo que hoy es Turquía. Así es que yo quiero que vean cómo Antioquía empieza a surgir como de la nada. Antioquía no se había mencionado para nada, sino solamente en Hechos 6, donde uno de los diáconos ahí era de Antioquía. Es lo único que se había mencionado de Antioquía. Antes de eso, la Biblia no había mencionado nada de Antioquía. Pero ese es el obrar de Dios. Luego, un segundo punto ahora. Fíjate que cuando estos cristianos llegan ahí, estamos ahí en el versículo 19, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Aquí vemos un primer grupo de cristianos judíos que solamente hablaban a los judíos. Es un primer grupo, y es lo que yo quiero señalar. Otro segundo punto en el versículo siguiente es que ahora, cuando los cristianos llegan a Antioquía y que unos estaban compartiendo la palabra del Señor solo con los judíos, pero aquí había otro grupo, versículo siguiente, y dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Otro grupo. Entonces había dos grupos: los grupos de los judíos cristianos que hablaban solo a los judíos, y otro grupo de cristianos que estaba hablando a los griegos o a los que no eran
a los gentiles, los que no eran judíos. Cuando Dios comienza su onda del evangelio, y no el término moderno de los jóvenes, no estoy hablando de la onda en ese sentido, sino la onda expansiva, que quede claro porque lo hago con todo respeto. Así es que cuando Dios comienza esa onda expansiva del evangelio, como Él comienza yendo más allá de los judíos, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, dio su vida en rescate, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como compartir el mensaje del evangelio de estos cristianos en forma sencilla, espontánea, voluntaria. Como les decía hace un momento, ni siquiera se mencionan los nombres por alguna razón. ¿Sí? Lucas no quiso, o no, seguramente conocía el nombre de algunos o de muchos, pero no quiso mencionar el nombre de ninguno de estos cristianos que salieron de Jerusalén y yendo por todas partes predicaban el evangelio, hasta pasando por Fenicia, Chipre, hasta llegar a Antioquía. Quizás sin mucha preparación. A veces no hablamos y no, es que no estoy preparado, no he leído toda la Biblia. Y tienes 10 años en Cristo, pues léela. No debe ser un argumento, una excusa. Pero aquí estamos viendo, a mí me emociona mucho, mis hermanos, ver esto, que eran creyentes sin nombre, posiblemente no muy bien preparados, pero ellos tenían a Cristo como Señor, como Salvador. Ellos habían recibido de alguna manera un discipulado, un establecimiento, porque si no, no podrían haber ido por todas partes predicando el evangelio con toda claridad y sana doctrina. Tenían una base, claro que sí. Era el inicio de algo extraordinario que Dios estaba a punto de hacer y ellos no lo sabían. La evangelización en Antioquía no comenzó con apóstoles, ni pastores, con Pedro, ni aún con Pablo. Comenzó con los cristianos que venían huyendo de la persecución desde Jerusalén por motivo de la muerte de Esteban, y los nombres ni siquiera se mencionan. Así nosotros hoy, mis hermanos, aquí está el punto. Al ver esta nueva etapa de la iglesia neotestamentaria, como lo estoy citando, mencionando, esta etapa es nueva ahora en Antioquía. Tenemos que ver la nueva etapa que nosotros como iglesia estamos iniciando y tenemos que vernos como estos cristianos que salieron huyendo y predicando el evangelio por todas partes donde iban. Tenemos que vernos, mis hermanos, como evangelistas, perseverando, continuar en el día a día compartiendo a Jesús, su vida, su mensaje, el evangelio de salvación, para la salvación de la gente perdida sin Cristo y que va camino al infierno eterno, a la condenación por sus pecados. Así que, mis hermanos, ¿cómo era Antioquía? Antioquía era una ciudad secular como la nuestra hoy, cosmopolita. Aquí hay muchísima gente de todos los estados de la República y aún como salvadoreños, sí, también. Y de otros países, hay venezolanos, hay brasileños, en fin, hay gente de otros países también, aquí en Guadalajara. Era una sociedad inmoral,
como la de nuestros días también, lamentablemente. Como en una ocasión recuerdo que una iglesia envió a un misionero a un campo a predicar. Cuando este misionero llega a ese campo vio la inmoralidad y el pecado en abundancia y se sorprende muchísimo y se comunica con la iglesia y les pide el regreso. Regrésenme porque aquí hay mucho pecado, mucha inmoralidad. Y entonces la iglesia le contesta: pues ¿por qué crees que te enviamos? Mis hermanos, nosotros no somos enviados a ciudades bonitas. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que recibas un llamado para ser misionero en Cancún, ¿verdad?, en el Caribe, ¿sí? No sé qué otra parte te gustaría, así hermosa, linda, o donde sea una ciudad donde haya moralidad, donde haya respeto por las autoridades, la obediencia a las leyes, algo así. No, mis hermanos, estamos viviendo y enfrentando las consecuencias de un mundo caído. El pecado trajo consecuencias hasta hoy, hasta el final, hasta que Cristo no venga y nos redima y nos lleve y instale su reino en la tierra. Así es que cristianos que llegaron y que habían abrazado la cruz, el mensaje, y no eran de aquellos que dicen: ay, no hablo porque qué vergüenza. Otros dicen: qué flojera. Una palabra muy de moda, ¿no? Qué flojera. Me rechoca oír esa palabra a mí. Qué flojera. Hasta para comer, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Ahí no tienes flojera. Yo no sé cómo le haces. Pero tienes flojera para lavarte los dientes y nos tenemos que aguantar de tu mal aliento. ¡Qué flojera! Estos cristianos eran cristianos, ya te dije, no hay ni nombres en ellos. Y estaban compartiendo a Jesús y su mensaje. Porque no eran de ellos que se avergüenzan. ¿Por qué te vas a avergonzar? Es un gozo, es un privilegio, es una honra. Los discípulos salieron después de haber sido encarcelados, después de haber sido azotados, salieron gozosos ahí del calabozo. Una vez que fueron puestos en libertad, dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Nos falta más de Dios. Nos falta más de su realidad, porque cuando sabemos que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros somos sus súbditos, sus esclavos, es un gozo, es un privilegio, no lo merecemos. Mira la Escritura, los apóstoles salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Tenemos que convertirnos en ciudadanos del reino. El reino de Dios es un reino de poder, es un reino de testimonio, es un reino donde nuestras vidas son diferentes, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos personas nuevas. Nuestra familia, la gente que nos conoce, una vez que nos convertimos, tienen que estar sorprendidos, anonadados de ver nuestro cambio dramático, radical, para las personas que en verdad Dios salvó. Es una salvación tan grande de Dios, no es nuestra. Él nos salvó, pero no solamente perdonó nuestros pecados y nos dio la vida eterna, pero nos dio una vida nueva, diferente, totalmente diferente a lo que antes fuimos. Y si bien, como dijo alguien, todavía no soy
lo que debo ser, pero tampoco soy lo que antes fui. Gloria a Dios. Estamos en un proceso de santificación, claro que sí, por gracia, y la santificación mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está renovando cada día. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Un tercer punto es que vemos que cuando el mensaje es compartido y llega a Antioquía, Dios empieza a respaldar la propagación de su evangelio. Y esto es emocionante, mis hermanos. Cuando tú y yo atendemos a la palabra de Dios y la obedecemos, debes de saber esto. Fíjate lo que dice el texto. Dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, final del 20 y el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No solamente creyó, Lucas es muy preciso, porque aquí hay teología. No voy a entrar en detalles, no hay tiempo para hacerlo, pero solamente te digo que no se mencionó aquí que muchos habían creído solamente porque aún el diablo cree. Dice la Biblia que el diablo cree, pero él no se convirtió. Entonces no basta creer, hay muchos que creen, pero no se han arrepentido, no han venido a Cristo a someterse, a entregar su vida, a poner su fe como su único y suficiente Salvador, y esperando, anhelando, deseando que tome su vida para que sean transformados y el Señor haga su voluntad en ellos. Es que gracias por este pasaje donde Lucas da esta precisión. Gran número creyó y se convirtió. Es algo que yo he estado comentando con mis discípulos, que hoy no se oye mucho la palabra conversión, hablamos de creer. Ay, tal persona creyó. Ah, qué bien. Oye, pero se convirtió, porque no todos los que creen se convierten. Yo no sé si hay una persona aquí que crea en Jesús. Tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tú puedes creer que Jesús vino a nacer por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Tú puedes creer que Él hizo todo su ministerio. Puedes creer que fue a la cruz, que murió, que resucitó. Puedes creer todo eso y no ser salvo. No haber nacido de nuevo. No haber entrado en el reino de Dios. Gracias a Dios por su iglesia y gracias a Dios por cada reunión y cada predicación y gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí y que te trajo el Señor. Para salvarte o para reafirmarte y levantar tu tabernáculo de consagración, de avivamiento, de ministerio y no seguir viviendo una vida para este mundo. Así es que esto es tremendo. La mano del Señor estaba con ellos. No es cualquier cosa que la mano del Señor esté con nosotros, con su iglesia, porque mira lo que sucede. Gran número creerá y se convertirá al Señor. Un gran avivamiento comenzó parecido al de Pentecostés, no en el sentido de lenguas y todo eso, pero sí en el sentido de magnitud, de expansión, de crecimiento. Grandes multitudes creían y se convertían al Señor y más en una región, en otra, por donde iban, de Antioquía a más lugares. Luego en los versículos 22 y 23 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, no eran dos iglesias independientes,
eran iglesias en común y que dependía de Jerusalén, entonces estaban en comunión, en comunicación, porque cuando llegó la noticia a oídos de la iglesia, o sea, los líderes, los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén, pero fíjate una cosa interesante, dice, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No enviaron propiamente a Pedro, a Juan, a algún apóstol, aunque en algún momento se le ha considerado a Bernabé como apóstol, pero en el sentido de mensajero, de enviado, porque la palabra apóstol es lo que significa, no en el sentido de apóstol de Cristo como los 12, que quede claro. Entonces, dice, como Bernabé y Pablo serían usados grandemente, porque llegó ahí esta noticia y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la gracia de Dios se ve con ese gran número de creyentes y gente convirtiéndose a Cristo. Ahí está la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Y no solamente vio la gracia de Dios en ese gran número de personas que creían y se estaban convirtiendo, pero también vio la gracia de Dios en el establecimiento, crecimiento, fortalecimiento y madurez de esos creyentes. Cuando tú ves a un creyente que está creciendo, que está madurando, oh Señor, gracias por tu gracia en este creyente. Es por la gracia, no es méritos personales, esfuerzo, voluntad, nada de eso. Entonces cuando Bernabé llegó y vio la gracia, dice ahí, pero lo que más nos debe de sorprender, mis hermanos, es que ni Bernabé ni Pablo sabían cómo iban a ser usados grandemente. Y tú y yo también tenemos que saber eso. Nosotros podemos y debemos ser actores, pero no sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Estos cristianos que salieron huyendo por la persecución y solamente obedeciendo, no sabían, eran actores, pero no sabían lo que Dios estaba haciendo y haría ahí en Antioquía, levantando a Antioquía como la iglesia que en esta nueva etapa sería la iglesia central, la iglesia donde se expandería grandemente el evangelio. Y aún quiero decirte que es gracias a esa expansión que también nos llegó el evangelio hasta nosotros. Ese era el plan del Señor hasta lo último de la tierra. Así es que la soberanía directora del Señor, orquestando, y ya estaba manifestando, porque Lucas cuenta, la mano del Señor estaba con ellos. Ahí está la soberanía de Dios orquestando todas las cosas, porque Dios estaba presente en su iglesia, con ella, a través de ella también. Así es que es posible, mis hermanos, que la gran mayoría de estos nuevos creyentes ya no tuvieran ninguna relación con el judaísmo y sus prácticas y creencias. Con estas conversiones quedaba demostrado, fíjense bien, que el evangelio, que es poder de Dios, que el evangelio era tan bueno y tan claro como para ser recibido también para los gentiles, y no solo para los judíos. La caída moral y espiritual, la falta de sentido y propósito en la vida y la necesidad de la salvación también estaba en ellos. Mi hermano, no hay ninguna persona del planeta, raza, lengua, tribu o nación que no necesite del Señor Jesús como Salvador, para que su vida adquiera significado, propósito, sentido, valor
perdón de pecados, salvación, vida eterna, esperanza, por la fe en Cristo, por gracia. Con estas conversiones vemos demostrado ese poder del Evangelio. Es importante, mis hermanos, notar que los fundadores de una de las iglesias más importantes del primer siglo quedaron en el anonimato. Los que fundaron esta iglesia de Antioquía, no se mencionan los nombres de ninguno. Lo cierto es que estos hombres y mujeres desconocidos se adentraron en ese terreno inhóspito, ¿sí? Lucharon sin duda con sus propios prejuicios y sometieron sus voluntades a la voluntad soberana del Espíritu de Dios. Eso es lo importante, someternos al Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos manda que andemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu Santo, lo cual implica sometimiento, rendición. ¿Sí? Dice el pasaje, someteos pues a Dios. Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero someteos pues a Dios. Y aunque ya hemos visto cómo el Señor de manera soberana salvó a los samaritanos, como lo mencionaba, al etíope, a Cornelio y a su familia, ahora se están abriendo de par en par las puertas para la salvación de millones y millones de personas. Aún podríamos decir que nosotros, los cristianos hispanos de este siglo XXI, también gozamos del Evangelio, producto de estos personajes anónimos, o sea, cuyos nombres han quedado reservados para ser anunciados en el día de Cristo. Ahí los vamos a conocer por sus nombres, vamos a saber quiénes fueron, cómo se llamaban estos cristianos. Y vamos a la parte final, en los versículos que restan, porque aquí vemos los primeros pasos de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y vemos ahí del versículo 24 y 26, dice, porque era varón bueno, está hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nuevamente sigue hablando de esa abundancia de la gracia y el Evangelio y poder para que la gente crea, se convierta. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Algo importante aquí es que Bernabé, al ver la gracia de Dios, como dice el texto que ya leímos, dice que cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, tanto viendo esa multitud de gente creyendo y convirtiéndose, como ese crecimiento del creyente, de la iglesia misma, Bernabé dijo, oye, aquí hay una necesidad. Yo no puedo solo hacer este trabajo. Y entonces fue Bernabé a Tarso, donde estaba Pablo ahí, ¿sí? Eran aproximadamente 138 kilómetros, no estaba muy cerca porque era caminando, no todos tenían caballo o camello o burro, así es que eran 138 kilómetros, y Bernabé fue allí a Tarso para pedirle a Pablo que viniera con él a Antioquía, y dice que se quedaron ahí Bernabé y Saulo todo un año discipulando y estableciendo ancianos. Mis hermanos, estamos en una etapa, nosotros como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara. Yo tuve que ir por el pastor Roberto, 1532 kilómetros. Claro, no caminando, no en caballo, volando, pero son 1532 kilómetros. Tuve que ir por él.
pero no a título personal, sino porque el Señor lo estaba mostrando con claridad, que hemos sido bendecidos como iglesia, estamos creciendo, pero el Señor quiere abundar en su obra y quiere que Gracia Soberana de Guadalajara siga creciendo, pero no solamente aquí en la ciudad, mis hermanos, es muy cómodo. Yo no soy jalisciense, ni soy Chivas, ¿sí? Soy Rayado. Soy de Monterrey. Tengo junto con mi familia 37 años fuera de mi tierra. Nunca más he vuelto a vivir, a residir. Entonces, mi hermano, es muy cómodo estar aquí. Señor, envía misioneros, heme aquí, Señor. Envía a mi hermano. Tú no quieres salir. Anótate. Pero no me digas como un creyente después de que dije eso, al final de la reunión me dijo, oye, ¿dónde está el libro para anotarme? No es literal, no es físico, pero sí anótate con el Señor. Dile, Señor, heme aquí, si tú quieres que yo vaya, si yo soy, heme aquí, envíame. Yo sé que será en el momento correcto, en el tiempo, la forma, todo, no te preocupes por eso, pero anótate, sométete al Señor, dile que estás dispuesto, Él hará su obra. Pero tenemos que levantar, como dijo Jesús, levantar sus ojos, mirar los campos que están blancos y listos para ser segados, mis hermanos, no solamente aquí en Guadalajara, y ni aún así, porque mira, hay sillas vacías cada domingo. Y ya nos acostumbramos, es más, no queremos que se llenen así porque luego no hay lugar. No, mis hermanos. Así es que le damos gracias al Señor por el pastor Roberto y Gaby, que el Señor en su gracia ha permitido y confirmado que sean ellos. Ya se anunció que el próximo sábado 12 a las 6 de la tarde hay una ceremonia, una reunión muy importante, solemne, con muchos pastores, porque creemos que un siervo para Dios es muy precioso y muy valioso. Y el Señor quiere que los cuidemos. No solamente, qué bueno que ya están y pues que se pongan a trabajar, que le echen ganas, porque hay mucho que hacer. Sino los vamos a cuidar, en oración, en amor, viendo por su sustento, sus necesidades, lo que sea, los vamos a recibir, nos los van a encargar delante del Señor. De eso se trata la reunión. Y darle gracias a Dios porque están con nosotros. Entonces estamos en esa etapa, hermanos, iglesia amada, estamos en esa etapa que sirve lo que estamos viendo aquí para entender. Así es que desconocemos el tamaño de la iglesia de Antioquía en términos numéricos, no se menciona, nomás dice gran cantidad, una gran cantidad fue añadida, etcétera. Desconocemos, pero lo cierto es que Bernabé vio la necesidad de contar con ayuda para poder continuar con el ministerio. Y es lo que debemos de saber, que el Señor trajo a Roberto y a Gaby, sus hijos, para venir a ser equipo pastoral como obreros, porque el Señor tiene un plan y un propósito para que continuemos con el ministerio de esta iglesia aquí en Guadalajara. Así que Saulo, ahora convertido y rendido a los pies de Jesucristo, como lo sabemos, por varios años reunía las condiciones para poder ser el instrumento ideal para predicar en la cosmopolita Antioquía. Pablo conocía varios idiomas, Pablo era ciudadano romano. Así que fíjate cómo Dios me sorprende y me maravilla la sabiduría de Dios y cómo el Señor orquesta todas las cosas, y fue Saulo a quien Él designó y levantó. Porque él mismo, Pablo, provenía de una gran ciudad griega,
de Tarso, en una ciudad, era el ciudadano romano, como les decía, conocía muy bien la cultura también imperante, pero también dominaba la ley y las escrituras, porque había sido estudiado, preparado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más sobresalientes de la época. Así que mis hermanos, Bernabé y Saulo se convirtieron en un equipo de trabajo que dedicó un año entero en la formación espiritual de la nueva iglesia. Yo quiero pedirles que oren por Roberto y por mí para que juntos hagamos un equipo de trabajo para la formación espiritual de la nueva iglesia, dice en Antioquía. Es en Antioquía donde los creyentes recibieron el nombre de cristianos por primera vez. Esto nuevo terminó, o sea, este es un término que identificaría para siempre a los discípulos de Jesucristo desde ese momento. Incluiría nuevamente las características fundamentales del testigo. En primer lugar, testificarán acerca de su Señor y serán reconocidos como sus siervos. Y en segundo lugar, ellos mismos serán testimonios que reflejan que el Espíritu Santo los está moldeando, porque dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida, ¿sí?, de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Así es que voy a cerrar, voy terminando y decirte que ahora que ya los creyentes no se distinguían por ser de una raza, de una tribu, de una lengua, de una nación, una cultura en particular, es que se hizo necesario dotarles de un nombre por el cual pudieran ser reconocidos, cristianos, ya no etíope, ya no griego, ¿sí?, ya no chipriota como Bernabé, etcétera, sino cristianos. Ese fue el nuevo nombre. Y finalmente el pasaje nos dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es importante aquí cómo debemos enfocarnos, que a partir también de este momento, con todos estos, en esta nueva etapa, todos estos cambios que el Señor estaba haciendo en la expansión del Evangelio, está enfocando, apuntando hacia los ancianos de la iglesia. Por eso le demos gracias a Dios, porque ahora no solamente hay un pastor en esta iglesia de Gracia Soberana, habemos dos pastores y hay dos ancianos, ¿sí? El pastor Roberto junto conmigo, Gerardo, Mario como ancianos y otros líderes en esta etapa que sí debemos, y quiero enfatizar, queremos fortalecer maestros de escuela dominical, queremos trabajar con los matrimonios en grupos de parejas para que podamos conocer qué quiere el Señor en mi matrimonio, cómo debo de relacionarlo con Cristo, como padres cristianos, cómo educar, criar a nuestros hijos en amonestación, en disciplina del Señor, desarrollar más líderes. Necesitamos todo esto para que el Señor nos siga llevando a un crecimiento de su iglesia. Así que vamos a orar y vamos a pedirle esto al Señor. Tengamos en mente lo que hemos venido adorando. Grande es su fidelidad, la fidelidad de nuestro Dios, la fidelidad de nuestro Señor, de nuestro Padre. La has podido ver en las Escrituras,
en su iglesia, Dios soberano orquestando todas las cosas, guiándola a través de su Espíritu Santo y suministrándole gracia, sabiduría, poder, ánimo, fuerza, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, manifestando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, transformando la vida del creyente convertido en personas nuevas y diferentes para impactar a nuestra sociedad y al mundo. Enfoca tu atención en esta gran fidelidad del Señor, en su gracia que es mayor a nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, enfermedad o problemas. No veas eso, mira al Señor. No mires tu enfermedad, tu situación financiera en bancarrota posiblemente, pero levanta tus ojos y mira al Señor, que es grande, que es poderoso, que nada es imposible para Él. Señor, nos ha bendecido grandemente tu palabra y lo que nos quieres enseñar a través de ella. Nos impresiona cómo puede interpretarse o adaptarse a toda necesidad también nuestra presente, porque nosotros nos encontramos precisamente en una nueva etapa que comenzamos con la presencia de tu siervo Roberto y Gaby con nosotros. Y lo que queremos rogarte es que tu mano, Señor, esté con nosotros para que grandes cosas sucedan. Porque tú quieres, Señor, que sucedan grandes cosas en nosotros y a través de nosotros, y que tu iglesia crezca y que vayamos más lejos a predicar el Evangelio, a ser discípulos, que nos des más pastores, más líderes, y que levantemos nuestros ojos y miremos los campos que están blancos y listos para ser segados. Danos la fe, la convicción de que hay mucho, como tú le dijiste a Pablo, hay mucho pueblo en esta ciudad. Recordamos, Señor Jesús, tu oración al Padre, que estás orando, porque no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Tú ya estás orando, intercediendo por los que han de creer en ti, por nuestra palabra que les predicamos. Te rogamos, Señor, que levantes más maestros de clase bíblica, más discípulos, hacedores de discípulos, matrimonios cristianos donde Cristo sea el centro y donde entendamos que el matrimonio tiene que ver con Cristo y no solamente en una vida egoísta, satisfactoria, personal. Oh Señor, te agradecemos tu gran fidelidad, tu amor, tu gracia, tus bondades. Te damos gracias, Señor. Y si hay una persona aquí invitada o una persona que ha estado viniendo, pero que hoy le has hecho llegar tu palabra, has abierto su corazón, has abierto sus ojos, su entendimiento, y lo has inquietado para entender que no basta creer en Jesús, sino que hay que convertirse, y eso implica un arrepentimiento de los pecados y abandono de ellos, el poner la fe y la confianza únicamente en Cristo y venir a Él a entregarle tu vida, sometiéndola, pidiéndole que la acepte, para que desde este momento tú lo aceptes como el Señor y el Salvador de tu vida. Y entonces sí puedas convertirte al Señor y puedas nacer de nuevo y ser una nueva persona y recibir paz, gozo, esperanza y grandes bendiciones. Si estás inquieto, quédate al final y acércate a alguno de nosotros y con mucho gusto hablaremos contigo. Padre, te damos gracias y que dé fruto para tu gloria, tu palabra y la administración de tu Espíritu Santo.
En su nombre oramos. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.